Bueno, ya son 7:05. Si les parece, ya vamos a ir dando comienzo al webinar de hoy. Ahí sigue entrando gente, así que bueno, vamos presentando de a poco. Antes que nada, le damos la bienvenida a Diego Marín. Diego es el subdirector del laboratorio de Genomic Prediction. Tiene un máster en embriología clínica y es doctorado en genética reproductiva. Hoy estamos en este webinar organizado por SAEC. Estamos participando como moderadoras la doctora Cecilia Fernández y yo, que soy Evelyn de Martino. Las dos vamos a estar moderando un poquito el tema de las preguntas, que las pueden ir dejando como siempre en el chat del Zoom, o al final hacerlas en persona cuando termine la charla. Así que, bueno, le damos ahora el mando a Diego para que pueda comenzar con la charla. Muchas gracias. Y gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias a SAEC por organizarlo. Y pues el tema que traigo para conversar hoy, porque más que todo el objetivo es poner unos conceptos y luego iniciar un debate, un conversatorio, es el test PGT para enfermedades poligénicas o PGTP. Entonces, antes de comenzar, que quede claro que soy empleado a tiempo completo de Genomic Prediction y ese sería mi conflicto de interés. Entonces, voy a comenzar con un poco el concepto de PGTP, luego quiero hablarles un poco sobre su validación y un estudio que se llama el estudio de salud embrionaria, su traducción, que nos ha dado muchos datos de cómo este test es utilizado y aplicado en nuestro día a día en las clínicas de FIB. Y finalmente un poco para comenzar a debatir de los temas éticos. Pero antes de continuar, sí quería como que comencemos todos en la misma página. Entonces voy a poner una serie de premisas que también son debatibles, pero podríamos, si al final alguien no está de acuerdo, pero creo que es importante para entender este test. En primer lugar, el PGTP es un test que no altera el flujo de trabajo en el laboratorio de FIB. O sea, no es algo que al embriólogo le va a causar un estrés extra, con excepción de la selección del embrión, que esa sería la utilidad de PGTP que les hablaré en el futuro, pero no incluye ninguno que tienen que dejar embriones hasta día 6, día 7 o que tienen que cambiar de incubación. Eso no tiene ninguna implicación. También no requiere de una biopsia adicional. Esto se hace en la misma biopsia que se utiliza para el PGTA, por tanto ahí tampoco hay un cambio. El PGTP viene o nace gracias a el concepto de puntajes o puntuaciones de riesgo poligénico. Y eso es un concepto que se utiliza mucho hoy en día aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en la clínica diaria, en hospitales grandes, para, por ejemplo, dirigir tratamiento a ciertos pacientes. Es un concepto en el cual, o sea, ya bastante viejito, nuestros dos cofundadores, expertos en este tema, tienen 10 años de estar trabajando en las puntuaciones de riesgo poligénico. Por tanto, no es algo que nació ayer. Luego es un test que ya se está ofreciendo a nivel mundial. Tenemos alrededor de, yo diría, unos 150 casos ya completos. O sea, no es algo que es hoy que se inventa. Otra parte muy importante antes de comenzar es que es un test de selección. No hay manipulación del ADN, ahí puse AND, pero es ADN. O sea, no es gene editing, no es manipulación del genoma. Y finalmente, también que quede muy claro, el título pone LiveView, pero LiveView es el nombre comercial que Genomic Prediction le da a este test. En realidad hoy vamos a hablar del test en sí, PGTP, o el test preimplantacional para enfermedades poligénicas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, no es un concepto nuevo. En la última década se ha publicado mucho y nosotros en Genomic Prediction lo que hicimos pioneros fue aplicarlo en el embrión, ¿no? Pero es importante que quede esto claro. Entonces, como les dije, el concepto de puntaje o puntuaciones de riesgo poligénico es un concepto que no es, o sea, no se entiende así directamente porque en nuestro campo nosotros estamos muy acostumbrados a diagnósticos. Estamos muy acostumbrados a un test que nos da un efecto. Y aquí estamos hablando de riesgo. Y el concepto de riesgo, o sea, a veces no se entiende de forma directa. Entonces, este gráfico que traigo aquí, que sale de The Economist, es un gráfico que a mi parecer explica muy brevemente y en modo sucinto el objetivo o la utilidad de estas, no del PGTP, sino de la puntuación de riesgo poligénico. Entonces,
el riesgo poligénico es una nota que se le da a un individuo después de haber analizado el ADN por genotipado. O sea, se buscan un montón de polimorfismos, alrededor de unos 800,000. No todos son informativos, pero de una gran cantidad. Esos polimorfismos, hay una computación y se genera una nota, o sea, un número. Y un riesgo de predecir, o perdón, de sufrir una enfermedad. Ahora, ¿por qué aquí se torna un poco complicado entender el concepto? Porque todos nosotros tenemos un riesgo de una enfermedad poligénica, ya sea el 20%, 30, 40. Entonces, al final, si a ese embrión le voy a dar un número, ¿qué utilidad tiene? Entonces, en este estudio, lo que se hizo en adultos, obviamente no en embriones, fue que en una cohorte grande de mujeres, porque estoy haciendo un ejemplo de cáncer de mama, una cohorte de mujeres, se analizó el ADN, se le secuenció, se le genotipó, se crearon estas puntuaciones de riesgo poligénico y se dividieron esas personas en tres grandes grupos. Un grupo que sería la línea roja, que son aquellas personas con las notas o puntajes de riesgo poligénico en el percentil 97, o sea, en el top 3%. Luego en azul, entre 40 y 60, y en verde aquellas personas, mujeres que tenían las notas más bajas de riesgo poligénico de cáncer de mama. Entonces, como pueden ver en el eje, aquí el de la Y es el porcentaje de esas poblaciones diagnosticadas con cáncer de mama. Entonces, como ustedes pueden ver, a los 70 años es significativamente diferente y mucho más alto aquellas personas que desarrollaron esa enfermedad teniendo esas notas de riesgo poligénico más altas. Entonces, ¿por qué pienso que este es un gráfico muy útil? Porque primero que todo se ve claramente la diferencia y segundo también se ve que el otro 70% de esas pacientes con esas notas de riesgo poligénico altas no lo desarrollaron. O sea, no es un test diagnóstico. Estamos hablando de un test que predice o que da una nota de riesgo, pero que no es diagnóstico. Sin embargo, sin ser diagnóstico, claramente se ve que hay un beneficio. Entonces, ¿dónde entra el PGT aquí? El PGT entra dando esas mismas notas, pero vean aquí, edad, antes del año de edad, o sea, antes de que el embrión fue transferido al útero. Entonces, así fue como comenzó esta historia. ¿Por qué esto surge hasta en 2018? Que fue donde se empezó a desarrollar en 2019, 2020 fue el primer caso, la verdad, pero ya en 2018 el doctor Nathan Treff comenzó a desarrollar esto. ¿Qué era lo que impedía hacerlo en embriones? Pues que partimos de 6, 7 células de una biopsia. Y todo el mundo sabe que genotipar 8 células o 7 células es muy difícil, ¿no? La calidad es muy ruidoso, no se consigue un buen dato. Y eso fue lo que llevó la gran cantidad de tiempo en los primeros 2 años de la empresa nuestra, por ejemplo. En nuestra experiencia, pues costó bastante llegar ¿a qué? A esa concordancia entre el genotipado, me refiero a el secuenciamiento genotipado es eso, tener los alelos de cada polimorfismo de 800,000, o sea, tener datos nítidos. El objetivo fue llegar a eso, una concordancia de casi el 100% entre ADN extraído de saliva o de sangre a una biopsia de trofo. Entonces eso fue lo que abrió las puertas a que promover o crear este test ya en la biopsia del embrión. Ahora, no voy a entrar en bioinformática porque no lo soy. Tengo nuestro equipo que también está disponible a hablar sobre cómo se desarrolla el predictor, pero también un poco para que tengamos más o menos el background. Entonces, para desarrollar estas notas o predictores, todo esto se hace con base en Big Data, o sea, se hace con base en biobancos. Son biobancos monstruosos, como el del Reino Unido, que tienen datos de ADN de 500,000 personas. Y lo bonito de estos bancos es que el ADN, ustedes saben que el ADN no cambia de un embrión a la persona que ya murió. O sea, el ADN sigue siendo igual. Puede haber alguna modificación epigenética, pero su secuencia, el ADN, no cambia. Entonces, se tiene ese dato por un lado y por otro lado se tiene ya el dato de esas personas si tuvieron o no enfermedades, porque el Reino Unido, el banco este, hay gente, la mayoría está muerta incluso, ¿no? Porque es un banco ya viejo. Entonces, es muy útil, ¿por qué? Porque tenemos ya el factor ambiental incluido en esas personas, porque ya son personas que desarrollaron o no una enfermedad. En fin, entonces esto lo menciono porque al tener esos biobancos, nosotros tenemos datos de gente sana y de gente afectada. Entonces, ¿qué se hace al final? En resumidas cuentas, se genotipa, se secuencian los genomas y se comparan cuáles son señales que están más asociadas a una enfermedad o la otra. Ese es un concepto bastante básico,
Obviamente aquí entran un montón de variables y algoritmos muy complejos, pero eso es en resumidas cuentas el proceso. Sepan que no solamente una base de datos es útil para hacer este tipo de validaciones, sino que se necesita lo que llamamos validation set, que es una base de datos independiente, porque a lo mejor eso funciona en ese banco del Reino Unido, pero tenemos el banco en Finlandia para ver si en verdad en esas personas también se aplica. Hay bancos en Taiwán. Entonces, eso es lo que nosotros activamente estamos haciendo y por eso estos predictores, a pesar de que ya están validados, entre más datos se tienen, más se alimentan y pues más precisos llegan a ser. La última parte de una validación para estar seguros de que no es cualquier mito score, no es uno de estos test que al final no predecían nada, es una validación en hermanos. Y antes de comentarles esta validación en hermanos, que a mí me parece uno de los datos más claros de la utilidad del PGT, les muestro esto, que es una quote que nosotros escuchamos mucho en congresos. Y yo lo escucho mucho en congresos, en webinars, en charlas. Y es que, no, el doctor Nathan Treff, perfecto, el PGTP es el futuro, lo vamos a utilizar, pero es una tecnología que no está validada. Entonces, claro, yo siempre pregunto, ¿y cómo sabe que no está validada? Entonces ahí el silencio. Entonces, esto lo menciono ¿por qué? Porque nosotros como profesionales de nuestro campo tenemos una responsabilidad y es informarnos de lo que hay antes de generar una opinión, y no solamente la opinión, sino incluso indicarle a la paciente qué hacer. Y muchos de nosotros lo tenemos que hacer en nuestro día a día. Entonces es importante siempre tener ambas caras de la moneda. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las personas que sí nos responden, cuando yo les pregunto de dónde sacan que no está validada, me dicen es que no hay adultos nacidos por PGTP. ¿Cómo vamos a saber que eso funciona? A lo mejor es una gran farsa. Entonces, ahí es donde entra el estudio en validaciones de hermanos, porque es verdad, de hecho, es la primera bebé que nació por PGTP fue en 2020. Por tanto, tiene unos 2 añitos ahora. No hay adultos, pero tenemos biobancos. Entonces, aquí nada más para explicar que ya van 8 papers desde Scientific Reports, que se considera un paper bastante de bajo impact factor, hasta Cell y Nature, simplemente para dar el énfasis de que no solamente son publicaciones en el fertility o en el human reproduction, que muchos sabemos que dependiendo de la política publica o no, pero estos son journals grandes donde hay mucha gente detractora que igual los acepta por la calidad del diseño de estudio. Entonces existen estos estudios disponibles para que se lean y no solamente es Genomic Prediction, sino que otros hospitales, otros centros independientes a nuestra empresa, lo cual le da pues mucho más poder a estas validaciones. Entonces, ya para entrar un poco a este concepto que les decía, cuando a mí me dicen es que no hay adultos, ¿cómo ustedes pueden estar seguros de que esta test funciona? Y entonces ahí entra ese último paso en la creación de estos predictores, que es la validación en pares de hermanos. Entonces, estos biobancos, como el biobanco del Reino Unido y otros biobancos en el mundo, tienen de todo. Tienen hasta gente sola, hasta tienen familias enteras. Resulta que este banco del Reino Unido tiene un cohorte de, les pongo aquí, 11.800 pares de hermanos. O sea, todo eso son pares de hermanos, una representación. Y, pues, como les dije, nosotros sabemos, porque en el biobanco está, si la persona está enferma o no. Entonces, aquí ustedes pueden ver, solo para visualizar ese experimento in silico que hicimos, en estos pares, por ejemplo, este par más clarito tiene diabetes tipo 1 confirmada, diagnosticada, el otro no. Entonces, cogiendo todos esos individuos en un solo grupo, se observa una prevalencia de esa enfermedad del 11%, ¿no? Que es lo que esperamos en esta población de prevalencia en general de diabetes tipo 1. Entonces, la idea fue, si tenemos el ADN ya genotipado y sabemos cuál es el outcome o si la persona tiene o no la enfermedad, pongamos esta enfermedad en ciego, o sea, mascaramos todo y hagamos una selección aleatoria entre cada uno de los pares de hermanos, seleccionemos uno al azar y luego seleccionemos uno con base en los puntajes de riesgo poligénico más bajos. ¿Por qué? Porque ahí podríamos ver si en realidad existe un beneficio en hacer una selección entre hermanos para reducir la prevalencia de la enfermedad, porque al final esta va a ser la utilidad en el embrión, ¿no? En el cohorte embrionario. En resumidas cuentas, podemos ver esto como si fueran pares de embriones, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como les dije, en este cohorte hicimos primero una selección de cada par al azar
de uno de los hermanitos, y pues nos dimos cuenta que era el resultado esperado. Si ya la prevalencia en la población es del 11%, una selección al azar nos tendría que dar por probabilidades la misma prevalencia, y fue lo que obtuvimos. Y ahí luego brincamos a la selección genética, que fue seleccionar de cada uno de esos pares aquel con el puntaje de riesgo poligénico de diabetes tipo 1 más bajo. Y lo que observamos fue que al hacer esto, la prevalencia de diabetes tipo 1 en el cohorte bajó al 3%. Entonces, dos cosas. En primer lugar, claramente se observa una reducción de la prevalencia total. Por tanto, hay una reducción relativa de riesgo, que a lo mejor es un número que puede parecer superinflado, pero lo que quiere decir es que hay una reducción del 11 al 3%. Y además de eso, para volver al tema anterior, igual hay personas con bajos riesgos poligénicos, pero que desarrollaron la enfermedad, porque recuerden, no es un diagnóstico, es una estimación de riesgo. Sin embargo, a grandes rasgos sí que es bastante útil. Y para acabar con la parte técnica de la validación, no solamente se hizo con el type 1, con la diabetes tipo 1, sino que se hizo con las otras enfermedades que tenemos disponible en nuestro panel. Son enfermedades, ¿por qué las tenemos ahí? Porque el dato está en el biobanco del Reino Unido. A nosotros nos hubiera encantado hacer, qué sé yo, otras poligénicas como autismo u otras, pero no hay datos. Entonces, si no hay datos de esas enfermedades, infelizmente no se puede hacer el predictor. Y bueno, para cerrar con esta diapositiva, como ustedes pueden ver, en todas las enfermedades se observaba un riesgo, una reducción de riesgo relativo, y esto es muy importante porque una de nuestras preocupaciones iniciales fue, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, seleccionando por menor riesgo de diabetes tipo 1, a lo mejor estoy deseleccionando por una enfermedad coronaria? Entonces, los datos que tenemos hasta ahora solamente de estas enfermedades nos dan un poco de conforto porque nos dicen que en realidad vemos una pleiotropía positiva. O sea que cuando se reduce el riesgo de una, se reduce el riesgo de las demás. Y clínicamente algunas tienen mucho sentido, ¿no? Porque son comorbilidades, pero el punto es que este es un paso en la validación muy importante y pienso yo que es suficiente para decir que esta tecnología o que los puntajes están validados, ¿no? Eso por un lado. Ahora, sí quería brincar ya a la segunda parte, que es el estudio de salud embrionaria, porque sí es importante, una cosa es el concepto, otra cosa es cómo se aplica en la clínica. Y les voy a ser muy sinceros, eso es una experiencia que nosotros como pioneros o primera empresa en ofrecerlo en el mundo, fue una learning experience. O sea, al principio teníamos un concepto, luego vimos que el médico lo recibía de un modo diferente, el paciente de otro, entonces, ok, sentémonos, hagamos un estudio que tenga un IRB, o sea, un comité de ética externo que lo revise, que esté todo el mundo bien y que a la paciente se le vaya a decir lo que es y no se le vaya a vender un producto simplemente por vender. Entonces, esto es el Embryo Health Study o el estudio de salud embrionaria. Entonces, este estudio, bueno, ahí están los datos por si quieren entrar a clinicaltrials.gov y educarse un poco más sobre los detalles, pero prácticamente es un estudio que hacemos aquí con un centro, se llama IRMS en Nueva Jersey, y todas las pacientes que nos envían para hacer PGTA, automáticamente les enviamos una invitación a una sesión de consejería genética para hablar sobre el PGTP. Entonces, el workflow es ese. Llega la paciente, el médico nos manda el formulario solicitando el PGTA, nosotros automáticamente invitamos a la paciente a una sesión de consejería genética y ahí Jennifer Eccles, quien es nuestra consejera, se sienta y le explica, primero que todo, un poquito sobre el PGTA y luego lo que es el PGTP. Y se ofrece, ojo, porque esto también es importante que lo diga, se ofrece sin costo en este estudio, porque luego quiero mencionar el coste también. Se ofrece sin coste y claro, nosotros queríamos ver qué porcentaje de pacientes lo aceptan, cómo perciben esa información y si después de generar el reporte hay algún lío o hay algún quilombo, qué sé yo. Porque, claro, es una de las cosas que al principio estábamos todos emocionados, pero para estas cosas hay que ir un poco más lento. Entonces, esto es el Embryo Health Study, ya lo hemos presentado, hemos hecho varios análisis interinos, uno fue el año pasado, este año lo presentaremos ahora en Anaheim en 2 semanas, por quien quiera venir. Y bueno,
en este estudio lo que hace es que si las pacientes optan por entrar y aceptan, pues se hace el PGTA y de una vez en el reporte se coloca el PGT, el panel del PGTP. Ahora, el PGTP, nosotros lo reportamos de dos formas. Tenemos una lista de enfermedades como las que pueden ver aquí. Tenemos diabetes tipo 1, tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer como cáncer de mama, de próstata, testicular. Y el último, esquizofrenia, que lo obtuvimos gracias al acceso a otra base de datos. Entonces, estas enfermedades vienen en una por una en una lista para caucásicos, luego lo haremos para otros backgrounds étnicos, el panel se reduce. Pero además de tener los datos de cada enfermedad, tenemos algo que se llama el Embryo Health Score. Y el Embryo Health Score es una nota que ha sido computada de forma que engloba todos los riesgos calculados por todas las enfermedades. Y aquí entran muchas variables. Una variable que se le da mucho peso es la expectativa de vida de cada una de estas enfermedades. Ahora, el PGTP no es que va a predecir obviamente cuánto va a vivir el embrión, pero lo que hace es que esta Embryo Health Score ayuda a darle una nota al embrión y poder hacer lo que en realidad es el objetivo, que es priorizar la transferencia de embriones euploides en una paciente. Entonces, ya quiero ir introduciendo un poco ese tema de la utilidad. O sea, que el PGTP viene aquí ¿a qué? A priorizar transferencias. No viene a descartar embriones, no viene a decirle a la paciente, estos pues dónelos, estos no. Viene a priorizar transferencia de euploides. En otras palabras, reemplazar morfología. ¿Ok? Entonces, ya para hablar un poco de datos de este estudio. Este es un estudio, no hay intervención, es longitudinal observacional. Y nosotros en total tenemos un reclutamiento de alrededor de 120 pacientes hasta ahora. De estas, el 56% optó por recibir el PGTP. Quiere decir que casi la mitad, aunque fuera gratis, decidió no tener el PGTP. Y esto es un dato importante porque, y también lo quiero recalcar al final, una de las razones por las cuales el PGTP tiene tanta, no tanto, pero en algunos centros rechazo, ¿no? Para aplicarlo en una clínica de FIV, es que nosotros tenemos o fuimos entrenados a embarazar, punto. Y estamos con pacientes que llegan a la clínica y les vale madre cualquier cosa. Ellas quieren tener un bebé. Y muchas de esas pacientes era eso, que tenían una edad materna avanzada y mire, me vale whatever, nada más quiero que me embarace. Entonces, y se entiende, ¿no? Pero luego quiero que discutamos sobre eso porque ya en 2022 nuestro campo no es un bebé recién nacido, un recién nacido en casa, sino que va más allá de eso. En fin, pero para hablar un poco de los resultados, entonces, como les decía, la mitad, tuvimos, o sea, una población bastante común, al menos con las que llegan aquí a hacer FIV en Estados Unidos, de 37 años en media, y tenían 2 embriones euploides de media. Obviamente, una persona que tiene un solo embrión, como me decía hoy la consejera genética, una paciente que me llegue y dice, tiene un embrión euploide, ¿yo qué le voy a decir? O sea, no tiene utilidad el PGTP, porque el PGTP viene, como dije, a ayudar como una herramienta de selección de un embrión euploide. Eso es lo que es. Y sí menciono otro dato muy interesante, y yo pienso que como estamos hablando en SAEC con embriólogos, es importante que lo conozcan. Pues claro, yo tuve un entrenamiento de embriología temprano y una de mis preocupaciones cuando yo entré a trabajar en este tema fue, ¿qué tal la selección genética me está, qué sé yo, tiene una predicción o la implantación es menor que morfología, que es la que yo estoy acostumbrado a hacer toda la vida? Y parte de este estudio pudimos comparar aquellas pacientes que optaban por hacer la selección con solamente el PGTP, o sea, sin ver la morfología, versus morfología. Y lo que obtuvimos fue que en esta clínica, ojo, es una clínica, 2 embriólogos que son los únicos que biopsian, creo que 3, 4 seniors que son los únicos que transfieren, un ambiente muy controlado. Aquí observaron que no había diferencia. La N no la puse, pero estamos hablando entre 30 o creo que son 35 contra 56. En fin, pero hasta la fecha nos dice que no existe un cambio drástico y es no significativo la tasa de éxito. En este caso es
implantación sostenida después de un single embryo transfer de euploide, ¿no? Entonces eso es importante porque igual son datos que nos ayudan a tener calma en el sentido de que reemplazar morfología no tiene un daño muy grande. ¿Ok? Y luego, la otra parte importante que va de mano con la aplicación del PGTP, y lo vimos en este Embryo Health Study, es la consejería genética. O sea, nosotros, eso es algo muy importante porque son temas bastante complejos. Y esta consejería genética siempre se hace antes del test, ¿no? Una de las outcomes o de los resultados que tuvimos de este Embryo Health Study es que ninguna de las pacientes, ni médicos, después de recibir este reporte de PGTP, pidió una sesión de consejería genética por reporte, que era otra preocupación, porque si usted ahorita les muestra un reporte, un ejemplo, o sea, hay muchos números de riesgos, ¿no? Entonces, a lo mejor este reporte no van a saber qué hacer. Esto nos indica que la sesión de consejería genética inicial es muy comprensiva y pues no es necesaria la siguiente por reporte. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en la consejería genética se habla de todo, se habla de las capacidades, limitaciones del PGTP, las expectativas. O sea, Jennifer se sienta con la paciente y le dice lo que puede esperar, o sea, lo que el test puede hacer y lo que no puede hacer. Un ejemplo, me dijo que había llegado una paciente que tenía su mamá y su hermana con cáncer de mama. Entonces la paciente que sí, que yo quiero hacer PGTP por el cáncer de mama, así que, entonces, Jen, ok, si es verdad, tenemos esta opción, pero ¿se ha hecho usted ya un test de BRCA1, por ejemplo, o BRCA2? Entonces, mire que no lo he hecho. Entonces se lo hizo y se dio cuenta que eran portadoras. Entonces al final se convirtió en un caso PGTM combinado con PGTP, porque el cáncer de mama, un paréntesis, ustedes saben que el BRCA, estas mutaciones puntuales, son un 15 a 10% de la gente que tiene cáncer de mama. El otro gran porcentaje tiene mucho que ver el factor poligénico. Pero simplemente para dar un ejemplo que en esta consejería genética se le es muy transparente a la paciente de lo que puede esperar y lo que no puede esperar, ¿no? Eso por un lado. También se habla mucho, o sea, se reitera el concepto de que no es un test diagnóstico, ¿no? Con lo que decía anteriormente, que es un test de reducción de riesgo. Se le habla también de que su utilidad es para seleccionar embriones euploides. Como les dije, una paciente que llega con un embrión euploide, pues no tiene sentido hacer el test. Se habla sobre el consentimiento, etcétera. Entonces, es una sesión bastante compleja, pero bastante productiva. Entonces, simplemente para que sepan que va siempre de la mano. Y aquí les traigo ya un ejemplo de un reporte. Entonces, el reporte es, como les dije, viene la misma biopsia, se reporta tanto el PGTA con el PGTP. Entonces, ¿cómo nosotros recomendamos que el clínico y la paciente, en algunos casos el embriólogo, vean este reporte? Bueno, que se haga primero la discusión estándar, ¿no? Que es ver los euploides, ver los aneuploides. En este caso es un caso bastante favorable porque tiene 5 para elegir. Y una vez ya se hace esa discusión, ya se abre la ventana, ok, tenemos esta otra nota que es el Embryo Health Score. Como ustedes pueden ver, hay notas positivas, hay notas negativas. ¿Qué significa esto? Esto no significa que el positivo es el sano y el negativo es el que va a tener la enfermedad. Absolutamente no. Esto lo que indica es que se pone 0 como referencia del riesgo global de la población general, ¿no? Entonces se hizo una computación de la población general de los biobancos y se dio 0. Entonces los embriones, después de hacer las computaciones, se colocan en esa escala. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una negativa simplemente dice que el embrión tiene un riesgo global a desarrollar estas enfermedades un poco mayor a la población general y por tanto se le va dando una nota más negativa, mientras que las positivas va del otro lado. Pero no es que uno descarte y el otro no. Eso que quede por favor bastante claro. Y luego, esto es el Embryo Health Score, porque facilita mucho el entendimiento del uso de esta tecnología. Ahora, si estamos hablando de pacientes que tienen 2, 3 parientes con esquizofrenia, por ejemplo, o estamos hablando que tienen cáncer de mama en su familia o tienen diabetes tipo 1, a lo mejor ahí el interés sea en las enfermedades una por una. Entonces la paciente toma la decisión, mire, no, yo quiero que me transfieran el embrión con el menor riesgo de esquizofrenia, ¿no? Entonces, que sepan que no es un tome, es esto, siempre tiene que haber esa consejería genética y alguien que les apoye en esa decisión. ¿Vale?
Entonces, esto es lo que traía con respecto al Embryo Health Study, y ya para ir acabando, un poco sobre el tema ético. Y el tema ético, no voy a entrar en detalles porque aquí les traje 8 publicaciones recientes que pueden ver ustedes mismos, ver opiniones, porque al final son opiniones. Pero recuerden que en estas tecnologías, y no solamente en el PGTP, en lo que hacemos día a día, en su momento hubo un debate ético. Una cosa es el debate ético y otra cosa es la validación de la tecnología. No se pueden mezclar. Porque si mezclamos ya ahí no estamos interpretando bien. ¿Por qué? Porque la validación de la tecnología son datos, es lo que es, punto, son números, es estadística. La ética no, la ética depende mucho de la sociedad, la ética depende mucho del momento en el que estamos, a lo mejor y hoy hay tanto debate, a lo mejor y en 10 años, 15 años ya les vale madres la ética porque sabemos que es algo muy útil, o no, a lo mejor y no, y se dan cuenta que es algo que no, que algunos grupos dirán que no lo quieren utilizar. Pero sí es importante que separemos eso, porque ética siempre va a haber, incluso hoy en día hasta del PGTA, hasta de la misma FIB. O sea, yo soy de Costa Rica, un país en el cual está prohibida la fecundación in vitro, estuvo por mucho tiempo. Entonces, simplemente colocar eso ahí sobre el tema ético. Pero sí tengo que mencionar una cosa que es muy, muy importante, relevante, y pienso que es uno de los objetivos de la SAEC y de otras organizaciones, y es fomentar la educación de este tema. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes están muchos familiarizados con Focus on Reproduction. Esto es una revista que publica la ESRE. Y la ESRE no es del comité, o sea, el comité de la parroquia del barrio. La ESRE es una organización muy grande que lo que dice o lo que opina, muchas clínicas aplican y lo ven como la Biblia. Y así tiene que ser, porque las cosas tienen que ser reguladas. ¿Qué es lo que pasa? Que la ESRE publica tanto ese Focus on Reproduction como este otro paper, y pues pone que el uso de los puntajes de riesgo poligénico no está probado o que no está validado, y que además que es poco ético. O sea, ya está combinando los dos conceptos anteriormente que les dije que deberían de ser separados. Pero no es ese el tema, porque el tema aquí no es evitar el debate, hay que fomentar el debate. Lo importante es hacer estos debates de forma completa. Entonces, estas son las referencias del paper anterior que Focus on Reproduction citó. O sea, lo citan, lo escriben en 2022, hablan de que el test no está validado, nada y ninguna cita de las validaciones publicadas hasta la fecha. O sea, y no solamente hablo de las 8 que nosotros publicamos, sino de validaciones independientes de gente que ni conocemos, ¿no? Tanto aquí, incluso el New England Journal of Medicine tiene también un artículo. Entonces, con eso quería ir cerrando. Aquí lo importante no es imponer una tecnología, aquí lo importante es que todos nos informemos, porque como profesionales de este campo tenemos una gran responsabilidad. El PGTP es un test que va a ser implementado, tiene el potencial de esto para ser implementado unos 5 o más años, es bastante grande, y es importante que todos conozcamos el concepto para que poder hablar de ello, porque nos van a preguntar nuestros amigos, pacientes, tíos, a nosotros que somos los profesionales del campo. Y bueno, esto es lo que yo les traía. Quería cerrar simplemente con otro comentario que nosotros recibimos mucho, que es, bueno, perfecto, vamos a hacer el bebé a la carta. Otro error. Al menos en nuestra perspectiva, no estamos hablando de un bebé a la carta o un designer baby, porque simplemente no se están seleccionando los traits, ni traits cosméticos, ni entre diferentes traits, simplemente se hace una priorización del embrión euploide a transferir, ¿no? Eso por un lado. Y lo último, y ya acabo, es, para abrir la discusión, una pregunta a la audiencia y a ustedes es, digamos, aquellos que son detractores o que no se sienten confortables con el PGTP, ¿qué es qué lo impide? ¿De dónde viene esa repulsión al PGTP? Yo tiro a la mesa 3 potenciales causas que podemos debatir. Una es que no se conoce la tecnología, o sea, no se entiende bien, no se no se han leído los papers. Esa puede ser una. La segunda también es válida, que es el coste. O sea, no vale $100, tampoco vale 1,000 por embrión, no es un coste así, pero tiene un coste. Y finalmente, lo que les decía antes, que nosotros como embriólogos médicos en los 90, 2000 más que todo, nos entrenaron en
que el objetivo era preñar, punto. O sea, un recién nacido en casa, y que sepan que pues nos vamos moviendo un poco, porque ya no es solo eso, sino que a futuro va a ser no preñar, porque la gente que hará in vitro será aquella gente que no tiene infertilidad, ¿no? Entonces es tener un niño sano en casa, más que simplemente embarazar. ¿Ok? Entonces con eso acabo y les agradezco otra vez y ojalá podamos discutir bastante sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Diego. Dejaste abierto para la discusión. Vamos a ver ahora. Arranco con las dos preguntas que hay en el chat. Una es de Alicia, no sé, Alicia, si se la querés hacer vos directamente. Sí. Hola Diego, ¿cómo Hola. estás? Un placer, gracias. Yo personalmente me voy al desconocimiento por mi lado, pero no es que me da ningún tipo de repulsión ni nada, sino que simplemente me parece que tenemos que debatir, que tiene que haber más evidencia, nada más. Pero bueno, lo que te iba a preguntar yo, primero es con muestra de sangre o de saliva de los progenitores, esa es una pregunta. Otra es, en los casos que cada vez son más frecuentes en que disponemos de la muestra de un solo progenitor, por ejemplo, porque sea por banco, el riesgo que te da el estudio en ese embrión, ¿de qué porcentaje es? Baja, me imagino. Bueno, esa sería mi duda. Claro, exacto. Entonces, no, primero que todo eso y es claro lo que tenemos que comenzar a hacer es este tipo de webinars y ojalá más, y yo diría incluir a las autoridades también para que entren a regular un poco. Eso por un lado. Ahora, con respecto a la otra pregunta, vamos a ver. La pregunta, la siguiente era sobre El tipo de muestra, si el es tipo de muestra que saliva, se si es utiliza. sangre en los Claro. progenitores. Entonces, nosotros, el test se hace en la biopsia trofectodera, ¿no? Entonces, no sé, ¿por qué? Porque una cosa es dar un reporte del papá, un reporte de la mamá y otro del embrión. Esto es solamente uno del embrión. Ahora, hoy por hoy, nosotros sí solicitamos saliva de ambos progenitores con el objetivo de limpiar la calidad del genotipado de datos genéticos que se obtienen de esas 6 células. Porque como les mencioné anteriormente, o sea, no es lo mismo el ADN de 6 células a uno de saliva donde sale genómico. Entonces se pide ADN de papá y mamá para limpiar, para corregir algunos genotipados que por herencia mendeliana sabemos que tiene que ser ese el genotipo y no por ruido cambia. Entonces eso es se requiere. Estamos trabajando para que no se tenga que requerir, pero todavía se requiere por esa razón. Y luego lo del donante. En este caso, vos tenías un porcentaje de ¿cuánto dijiste? ¿70%? Una cosa así. ¿De qué? De cuando tenías los dos progenitores que arrojaban más o menos un riesgo al embrión de una determinada patología. Sí, o sea, pero recuerde que o sea, cuando se hace el genotipado en los progenitores, nosotros no hacemos ningún tipo de estudio de nota poligénica en el progenitor. Es simplemente en el embrión. Lo que sí hacemos, es importante que no mencioné, es un test de ancestraje en la salida de los progenitores. ¿Por qué? Porque, y esto no lo mencioné, pero a lo mejor lo van a preguntar, la mayoría de las enfermedades que les mostré de estos predictores están validadas para personas con al menos un 60% de etnia caucásica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos vienen del Biobanco del Reino Unido. Entonces, ha pasado un par de veces que un paciente llega y se reporta como caucásico y nos damos cuenta que haciendo el test de ancestraje no tiene ese umbral del 60%. Entonces se le dice que no se le puede reportar el panel entero. Eso sí se hace en análisis en el adulto, pero nosotros no hacemos, o sea, no determinamos qué riesgo viene de papá o qué riesgo viene de mamá. Gracias. Mucho gusto. Ok. Evelina, ¿querés hacer vos la pregunta? Dale. Muy buena la charla, Diego. A mí lo que me surge a veces es quizás por la población que nosotros tenemos, es que por lo general nuestro número de embriones euploides es baja. Entonces me pasa que pensar en un test de selección sobre embriones euploides me parece como que por lo general no tenemos muchos más de 2, 3 embriones. Por eso te preguntaba
¿cuál consideran ustedes que es un buen número de embriones euploides como para decir, porque yo imagino la paciente tiene 2 euploides, recibe el test y no tiene mucho que elegir? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, sí, no. ¿Cuál sería un buen número de embriones euploides como para que el test tenga una buena utilidad? Claro. Entonces, es muy buena pregunta. Obviamente, con un embrión no tiene utilidad porque no hay selección. Luego, nosotros sí tenemos computado la reducción relativa de riesgo teniendo 2, 3, 4, incluso 5. Obviamente, entre más embriones hay, la reducción de riesgo es mayor. Sin embargo, los datos que les mostré anteriormente eran pares de hermanos. O sea, ahí partíamos de simplemente 2 muestras. Entonces, en ese caso, ya con 2 hay un beneficio. Ahora, también hay otros casos que hemos visto. Por ejemplo, llega la paciente y nos dijo que tenía 2 euploides y ella dijo, bueno, primero que todos saben que un euploide no es que va a implantar, ¿no? También tengamos eso en la cabeza. Un euploide tiene su 60, 70%, incluso en otras clínicas menos, tampoco es que implanta. Pero en fin, esta paciente nos dijo, yo igual me los voy a transferir los 2 porque quiero tener 2 hijos. Ahí no tiene utilidad, ¿no? Entonces, la utilidad es cuando hay un surplus mayor. Nosotros vemos que esto se ve mucho en pacientes con donación, en pacientes del mismo sexo, pacientes que vienen no por infertilidad, sino que llegan porque necesitan hacerse el in vitro, pero igual pacientes que llegan por infertilidad y tienen 2, pues se les ofrece porque lo que no nos parece ético es que la paciente no sepa que eso es posible y a lo mejor y le iba a traer un beneficio. Perfecto, gracias. Ok. Ahí apareció otra pregunta en el chat de Mariana. Mariana, si la querés hacer vos, si no la leo. Bueno, la voy leyendo. ¿Se puede decidir hacer el test luego de tener el resultado del PGTA? Claro. Entonces, eso no lo mencioné. En el Embryo Health Study teníamos 2 modalidades. Una era la consecutiva, la sequential, y la otra era pues al mismo momento. Entonces, la mayoría de las pacientes, no me acuerdo el dato, creo que era un 70, preferían después de. Porque claro, al final el PGTP se hace solo en el euploide, ¿no? Porque en una euploide, no solamente porque no tiene sentido, sino que un euploide, un dosaje diferente de un cromosoma ya distorsiona todo el genotipado y no se puede hacer la computación. Entonces, teníamos esas 2 opciones y la gran mayoría prefería saber cuántos euploides eran y ahí una vez generado el reporte, el dato ya está porque eso queda ahí en la nube, ¿no? El genotipado es simplemente un upgrade. Entonces lo que hacemos es, ok, envíenos saliva, como nos preguntaba al principio la doctora, de los papás, para corregir el genotipado, porque aquí, para PGTA número de copias, la resolución no tiene que ser tan nítida, pero para creación de predictores tenemos que estar muy seguros que haya muy buena resolución, y por eso es que se necesita la de papá y mamá. Perfecto. Diego, Andrea perdón. Rita. Ah, sí, levantó la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Andrea, Buenas ella. tardes. Sí. Ahí estoy. Bueno, primero muchísimas gracias, excelente la charla. La pregunta que yo quería hacer es la siguiente. Una de las críticas que recibe el PGTP hoy en día es que es difícil trasladar la experiencia con el score de riesgo poligénico al análisis de embriones porque en el score de riesgo poligénico en general se comparan poblaciones, sujetos de diferentes familias, y en el caso de la selección embrionaria se comparten, por un lado, los mismos progenitores, entonces no hay tanta varianza genética, y por el otro lado, encima, en general, los progenitores tienen emparejamiento selectivo, o sea, la gente se selecciona más o menos en pareja por altura, por determinadas características, hasta incluso de salud en muchos casos, que hacen que la diferencia detectable sea menor, que entonces la ganancia o la detección de diferencia en los embriones no tendría el mismo poder o no sería la misma que en personas aisladas al azar. Quería saber su opinión al respecto. Claro. Entonces, voy a comenzar desde el final, que era el problema de la variación que hay entre hermanos y la variación que hay entre la población en general. Creo que por ahí va. Claro que en una población general que no son parientes, pues va a haber mucho más variabilidad genética y es muy probable que seleccionar por estos genéticamente se van a ver diferencias más grandes. En hermanos se espera que la variación sea menor porque son hermanos. Sin embargo, les pongo nada más este ejemplo. Ustedes que tienen hermanos que no son idénticos, son muchos completamente diferentes. O sea, hay un banco de variación muy grande. Y de hecho, vuelvo a este estudio que les mostraba antes, que no sé, a mí, de hecho fue el que me abrió los ojos en esta empresa, perdón, en este test, que es que
estamos haciendo una selección entre pares de hermanos. O sea, existe una variabilidad y existe una reducción en esa prevalencia de diabetes tipo 1, seleccionando genéticamente, ¿no? Entonces, creo que eso, a pesar de que es válida la preocupación, esto nos indica que la variación que existe entre hermanos es suficiente. Por un lado, ahora, volviendo a la primera parte de la pregunta, que era que el Embryo Health Score incluye datos de población general, mientras que por una enfermedad son datos más de la cohorte embrionaria. A ver si me explico bien. La Embryo Health Score, que se da para cada embrión, viene computada con las puntuaciones de cada enfermedad de ese mismo embrión. O sea, se hace un análisis por separado. Lo que había mencionado antes es que esas notas de 0, positivas y negativas, se toma 0 como la nota que se computó a nivel general. Pero cada Embryo Health Score, cada nota es propia de ese embrión y propia o sea, de esa muestra. No sé si esa iba por ahí la pregunta, pero digamos, así es como nosotros lo estamos manejando. El Embryo Health Score es otra manera de ver esa lista de enfermedades simplemente en una nota global. Perfecto. Yo te hago, Diego, pasando un poco a la parte más técnica. Además de poder genotipar correctamente, que lo dijiste y por eso por ahora necesitan para poder limpiar un poco y obtener los SNPs con claridad, todavía necesitan las muestras de los padres. El corazón técnico también es el biobanco que utilizaron, un poco, ¿no? Y la información de ese biobanco. Y vos mencionaste otro biobanco más. La pregunta es, ¿lo están buscando o están validando, probando con otros biobancos también para aumentar la lista de patologías? Sí. Y aquí viene otra parte técnica interesante, porque claro, el biobanco del Reino Unido tiene un array que tiene esas ondas, y esas ondas son las que tenemos aquí a la par en el laboratorio que estamos genotipando para PGTP. Todo bien. Otro banco que tuvimos acceso fue la suerte de que esos ADN irá genotipado en el mismo array. Se llama UK Biobank. Luego, mucha gente, porque no todos los biobancos son así, por ejemplo, el biobanco de Brasil se llama, creo que es DNA do Brasil, una cosa así, ellos son por secuenciación, o sea, no es genotipado. Entonces, estamos desarrollando lo que es la imputación, ¿no? Que es un concepto en el cual, si vemos SNPs que están ligados, pues uno puede inferir, ¿no? El genotipo del otro SNP, y eso nos está abriendo la puerta a acceso a otros biobancos que no necesariamente utilizaron el array del United Kingdom Biobank, ¿no? Y es una parte muy importante, pero para resumir la pregunta, sí, nosotros estamos aumentando este tipo de acceso a biobancos. ¿Por qué? Porque entre más datos hay, mejor se aumenta la precisión de estos test y pues se van actualizando. Y también expandiéndolo a mayores grupos étnicos. Sí. Te consulto respecto ahora a la parte ética, que es a mí en particular es como el punto que me preocupa con esto, y que va un poco de la mano, si bien esto no es diagnóstico, y lo aclaraste varias veces, que tiene que ver con la estigmatización del menor, y que por eso a veces no es recomendado que se hagan estudios genéticos en menores, estoy hablando ya de un niño, ¿no? En este caso, de nuevo, no es diagnóstico, pero puede llegar a haber un riesgo también de que los padres entiendan, por ejemplo, que, no sé, tiene un riesgo determinado para diabetes, entonces cuando nazca lo van a tener que alejar del azúcar y demás. Esa es la parte como que a mí me hace un poco, o me da un poco más de miedo respecto al futuro niño, ¿no? No sé tu opinión al respecto. Sí, a ver, entonces, digamos, una parte de mi opinión con esto es que, y también tiene que ver mucho a nivel personal, yo soy de las personas que entre mayor información mejor, ¿no? Especialmente cuando es algo clínicamente relevante. Pero sí reitero que la aplicación del PGTP, aunque sí existe el dato y el dato queda ahí porque el reporte queda ahí, no es que se desaparece, es para la selección de embriones euploides. Más allá, o sea, en otras palabras, coger ese reporte con el bebé en brazos, por ahí no estamos yendo a la promoción de este test. ¿Por qué? No solamente por lo que estabas diciendo, sino también porque son reportes que se desactualizan fácilmente.
O sea, un reporte que salió hoy, que se hizo la transferencia y el niño tiene unos 3, 4 años, a lo mejor los predictores están mucho más validados, más, o sea, se necesita otro tipo de un update en ese reporte. Entonces, por tanto, nosotros nos limitamos ahora a hacer la recomendación para la selección de embriones euploides. Dicho esto, y esto es mi opinión personal, a ver, todavía no he hecho IVF, pero si lo fuese a hacer y tengo un euploide, igual se lo haría porque me gustaría tener el dato y poder dar la oportunidad de un tratamiento preventivo en caso de saber que es un riesgo alto, pero esa sería mi opinión. Sí, no, esto es, por supuesto, para discutir, cada uno puede tener su opinión, lo importante, como también lo recalcaste, es que los pacientes tengan todo el asesoramiento y entiendan todo esto y se pueda abordar en el asesoramiento todas estas cuestiones que pueden surgir. Sí. No sé si hay, ya que lo mencionaste bastante, si hay alguna dentro de las críticas éticas, ¿hay alguna en particular que te gustaría mencionar dentro de las más duras? O, no sé, explayarte un poco más en alguna. Está la típica de eugenesia, ¿no? Porque mucha gente nos dice que, incluso hay papers que han puesto los eugénicos, eugenesia de PGTP. Y si uno se lee sus argumentos, pues su interpretación es válida. Pero Cecilia, sabes que nosotros lo vemos por otra parte. Más bien, para nosotros es eugenesia no ofrecer este test, porque sabiendo que existe, sabiendo que está ahí, el médico no se lo quiere decir, ni siquiera decir al paciente que existe porque no está convencido, no tiene miedo. Más bien por ahí vemos una eugenesia indirecta, porque estamos o sea, no imponiendo, pero sí a la vez imponiendo un poco desconocimiento al paciente de tecnologías que existen. Entonces, sí al argumento de eugenesia como que le doy la vuelta un poco, que podría más bien dar el tiro por la culata. Entonces, eso yo pienso que es una crítica bastante grande. Sí. Yo lo que mencionaste respecto a que por ahí no se entiende la tecnología, me parece que es interesante porque no es simple. Estamos todos mucho más familiarizados con la detección, bueno, del PGTA por NGS. Y tal vez técnicamente es más simple de entender, esta es más compleja, sobre todo cómo se obtiene el riesgo, el score de riesgo poligénico ya en los adultos. Ahí como por ahí complejo de entender. Entonces, esa parte que justamente mencionaste me parece que es interesante, porque ustedes parten de esos datos en adultos para después ir extrapolándolo para conseguir llegar al PGTP. Exacto. Sabiendo que el ADN de un embrión a un adulto no cambia, no es lo mismo. Entonces es importante también. Ariel Villaseñor levantó la mano. Sí, hola, una pregunta, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno. Quería saber cuál es la influencia y, o sea, si es una preocupación real o más bien hipotética el hecho de que genéticamente las poblaciones, vaya, si en investigación ya se habla de todo aquello ¿cómo se llama? De las diferencias entre los estudios del norte y del sur, porque hay más estudios, porque hay más posibilidades económicas y esto. ¿Ese sesgo se ve reflejado en esto? Y si es así, ¿hay forma de corregirlo o ya se está viendo a futuro cómo ajustar, digamos? Entonces, ¿se refería a las disparidades sociales, por ejemplo? Acceso a esta... Me refiero más a la parte genética, al hecho de que, por ejemplo, hay bases de datos, pero no en todos los lugares, y sé que las poblaciones genéticamente pueden ser muy distintas, no sé, en Centroamérica con respecto a los europeos, ¿no? Y si se está utilizando como referencia a los europeos, no sé si hay algún ajuste o algo así. Claro. Entonces, no, igual voy a también responder un poco unas discrepancias sociales. Con respecto a esto, es una limitación que tiene, porque como les decía, partimos del Biobanco del Reino Unido, donde un 80% son caucásicos. Entonces, en mí, por ejemplo, yo no me lo he hecho, pero un PGTP, yo creo que da error, ¿no? El software por tan mezclado, pero sí es una limitación y por eso es que estamos día con día pues aumentando la cantidad de biobancos con diferentes grupos étnicos. Como les dije, teníamos el taiwanés y
mes con mes se van añadiendo enfermedades, pero también se va expandiendo el panel a otros grupos étnicos. Por ejemplo, para la población amerindia, que sería al menos la mía, pues ahí tenemos ya 3 enfermedades que se reportan, ¿no? Mientras que la caucásica, claro, es el panel completo. Entonces, ahí hay una gran diferencia muy marcada. Sin embargo, esto va parte de la consejería genética. Y una persona podría decir, no es momento para ofrecerlo. Pero ahí sí yo discrepo, porque a pesar de que la mayor cantidad de enfermedades están disponibles para caucásicos, a mí me parece que si la tecnología estando ahí, es poco ético simplemente esperar. Eso con respecto a eso. Y la otra cosa que sí quería traer a colación son y que también a mí me toca mucho, son estas discrepancias sociales, porque esto es para, ¿quién hace PGTP? La gente que hace FIL, punto. O sea, y uno podría decir, es que entonces los ricos son los que se van a beneficiar de esto, los gringos, los europeos, los australianos, y es verdad, potencialmente, si esto fuera solamente imagínense otro ejemplo, ahora que estamos con toda la tragedia internacional, ¿qué tal un país como China se apropia de una tecnología como esta y a toda su población comienza a hacer predicción de rasgos cosméticos? Porque se puede. O sea, estos datos del Reino Unido tiene color de ojos, tiene altura, tiene masa muscular. Entonces, incluso si se hace esto a nivel general, a lo loco podría dar una implicación de hacer que un super ejército. Entonces, sí, eso es un temazo muy grande, por eso digo que tiene que haber regulación, pero a la vez, si está la tecnología validada y puesta, me parece poco ético que la paciente que llega y tiene el potencial de tener un hijo con alguna enfermedad, pues no se le diga que existe. Te leo, Diego, algunas otras consultas y comentarios que aparecieron en el chat. Andrea dice, ¿cuál es tu opinión acerca de la selección por rasgos como talla o IQ? Claro. Entonces, infelizmente... Perdón, y agrego porque va en la misma rama más o menos. Sol Andersen comenta que autismo y bajo IQ cambiaría mucho el panorama del PGTP. Claro. Habrá que ver también cuánto es poligénico en estas patologías en particular, ¿no? Entonces, en primer lugar, el IQ y la altura son, por ejemplo, 2 predictores extremadamente precisos. De hecho, a ver si lo tengo aquí para que lo vean. No se ve muy bien aquí, pero el primer paper que nuestro equipo bioinformático sacó fue Accurate Genomic Prediction of Human Height. ¿Por qué? O sea, la altura de la humana. Con el PGTP la altura se puede predecir con más o menos 2 centímetros, ¿no? O sea, es bastante precisa. Y eso se publicó porque y esto fue antes de crear Genome Prediction, esto fue uno de los cofundadores, que venían trabajando, ¿no? En todas esas puntuaciones. Entonces, existe la posibilidad. Y esto de tecnología, como les decía, en malas manos puede predecir altura, predecir IQ, predecir patrones de calvicie también, bastante interesante. Pero aquí ya nosotros entramos a lo que es nosotros profesionales del campo. Nosotros hacemos solamente, como ustedes vieron el panel de enfermedades, solamente clínicamente relevantes. Nos limitamos a eso. Infelizmente es una decisión propia nuestra, porque no vino la SRM a decirnos qué, no vino la ESHRE a decirnos qué o la FDA. Eso fue nuestra posición, pero la desventaja es que si otra empresa que quiere hacer otro tipo de selección, infelizmente la puerta está abierta. Pero que sepan que se puede hacer perfectamente. Ok. Evelyn, si no hay más preguntas, ¿te parece que vayamos concluyendo? Sí, totalmente. Creo que ya las leíste todas y recién ya los que levantaron la mano. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, mil gracias, Diego. La verdad que fue un webinar muy provechoso. Va a quedar grabado, así que seguramente muchas más personas de acá, de la sociedad y de los países de Latinoamérica lo van a poder disfrutar. También es un beneficio que haya sido en español. Así que, nada, te agradecemos mucho tu presencia. Gracias, Ceci, también por haber participado. Muy buena, excelente, Diego. Gracias a ustedes por toda la invitación. La verdad que muy provechosa, muchas Ahí gracias. estamos a la orden, cualquier cosa. Dale, muchísimas gracias, nosotros también.
Gracias, Diego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.